encontramos en el Teatro La Candelaria y hoy el maestro Santiago García nos compartirá algo de su experiencia y conocimientos en el arte teatral. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con Santiago García, el director del grupo de teatro La Candelaria, que nos va a compartir algo de su experiencia como director. Buenos días, Santiago. Bueno, mi primera pregunta es, nosotros acá en Colombia tenemos una dramaturgia propia. Sí, actualmente se ha desarrollado ya desde hace unos 20, 25 años todo un movimiento de creación de una dramaturgia latinoamericana y en nuestro caso acá, porque hemos trabajado muy no coordinadamente, sino casi al mismo tiempo con otros países que buscan esa dramaturgia, como México, como Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Buscar una dramaturgia que sea nuestra, latinoamericana, y no dependiendo de otras propuestas o de Europa o de Estados Unidos o de Asia, sino de nuestro. Obviamente que tenemos que valernos de la experiencia de otras culturas, de otros aportes, pero lo importante es nosotros crear nuestra propia dramaturgia. En ese caso podemos citar como uno de los forjadores de la nueva dramaturgia colombiana, Enrique Buenaventura, allá por los años 60 y 70. De ahí han salido muchos autores y muchas propuestas interesantes para el teatro colombiano. Y hoy en día tenemos muchos grupos de jóvenes y ya personas que han venido desarrollando trabajo en equipos, como por ejemplo en La Mama, en el Teatro Libre, en muchos otros grupos que hay que están trabajando por la dramaturgia nacional. Hemos participado en muchos festivales internacionales de teatro. Los que más nos interesan son los latinoamericanos, que se hacen en Brasil o en el Ecuador o en Bolivia o en el Perú. Tenemos muchos grupos afines en todos esos países y ya se ha desarrollado un buen número de obras, que es lo que importa en el arte. En el arte tienen que aparecer obras concretas que respondan por el desarrollo de ese medio tan importante de la cultura de un pueblo. Bueno, maestro, ¿y en qué medida o de qué manera contribuyen el arte escénico, el arte dramático, el arte teatral a nuestra sociedad colombiana en particular? Bueno, esa es una pregunta complicadísima, porque eso, tanto en el campo de la sociología como en de la investigación de las ciencias de la comunicación, se está buscando esa respuesta. ¿Para qué sirve el arte? ¿Cómo contribuye el arte al desarrollo de una sociedad? Y eso es muy complejo, muy delicado, desde tiempos inmemoriales. Mejor dicho, uno se interroga para qué le servían las pinturas rupestres a los hombres en la época de las cavernas. ¿Cuál era el valor y la función de ese arte maravilloso de las murales de las cavernas? Y después todo el arte que se desarrolla entre los griegos. ¿Para qué les servía la tragedia en cuanto al teatro? Pero también ellos no solamente tenían el teatro, tenían la poesía, tenían Homero, tenían la escultura, la pintura, todo eso. Y a través de la historia de la humanidad, el arte siempre ha tenido una función muy compleja, muy especial en la sociedad, pero muy difícil de explicar realmente para qué sirve. Porque si a mí me preguntaban ¿para qué sirve lo que ustedes hacen?, yo diría para nada, pero es importantísimo. No sirve, aparentemente no tiene valor, no es un producto comercial el arte. Las pirámides de Egipto, ¿cuánto costarían si se fueran a hacer? ¿Cuál es el valor comercial de las pirámides de Egipto? ¿Cuál es el valor comercial de la Mona Lisa? Es que ni lo tiene. Sería tan inmenso ese valor que sería imposible de comprar y vender. No son objetos intercambiables por dinero o por cualquier otra cosa. En nuestro país el arte, en este caso el teatro, pero lo mismo que la literatura, que la poesía, que la pintura, que la escultura, cumple una función muy importante. Algunos sociólogos explican, o teóricos del arte, dicen que el arte tiene la función de
esclarecer en la mente de un pueblo los valores de la realidad. Es decir, que el arte en cuanto más sirve para cambiar las ideas que tiene un pueblo, una cultura, un sector humano, las ideas que tiene sobre la realidad, cómo se las cambia, cómo se las modifica, cómo las valora esas ideas. Ese es lo que, por ejemplo, Patrice Pavis define como función fundamental del arte. Entonces, en el caso del teatro, nosotros estamos haciendo una dramaturgia que le ayuda a la sociedad colombiana como a entenderse mejor a sí misma, ya que otros medios o científicos o los medios de propaganda muchas veces lo que hacen es confundir esa apreciación, esas ideas que el pueblo tiene sobre la realidad. En cambio, el arte logra penetrar la realidad de tal manera y mostrarla que aclara o cambia o transforma las ideas que tiene la gente acerca, o el pueblo, la comunidad, acerca de la vida, de la realidad. Entonces, una pregunta. Digamos, Patricia Eriza lidera grupos de comunidades. Eso se podría pues ver como una forma de contribución, ¿no es cierto? Por el tipo de comunidades con las que trabaja ella. Entonces, digamos que en este aspecto sí habría una contribución, ¿no es cierto?, del arte, pero ¿en qué medida? Y en esos grupos comunales, ¿cómo se logra? Es que ahí es donde está lo complejo con el arte. La obra de arte es una obra muy difícil de hacer, porque tiene mucho trabajo por detrás, tiene que llegar a una calidad que la vuelva obra de arte. Pero para hacer una obra de arte se necesita como una especie de caldo de cultivo, que haya muchas cosas, muchas personas haciendo cosas que vayan con el tiempo a transformarse en obra de arte. Entonces, si hay muchos grupos, sobre todo en los sectores populares, que están trabajando en la poesía, que están trabajando en el teatro, que están trabajando en la música, que están trabajando en la danza y que están trabajando en la literatura, de ahí puede surgir la obra de arte, de literatura o de pintura, de artes plásticas o de teatro. Y entonces el valor que hace, que tiene todo el trabajo que hace Patricia con los desplazados, con las mujeres, con los sectores marginales, es ponerlos a hacer trabajos que tienen que ver con el arte del teatro, pero que no es imposible que lleguen a hacer obras de arte, pero contribuyen a formar el ambiente, el caldo de cultivo en el que puede surgir la obra de arte. Ok, maestro, muchísimas gracias. Es nuestra labor como individuos y miembros activos de esta sociedad darle nuestra función particular al arte, creando así una realidad colectiva y forjando nuestra propia identidad. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground.